entre los militantes de Hezbollah en el Líbano. Para Rusia el elemento étnico, la composición étnica del gobierno en Siria es absolutamente irrelevante. A Rusia le da más o menos lo mismo que sean los alawitas o que sea otro grupo étnico el que controla el gobierno, siempre y cuando respete los intereses rusos en Siria, como la permanencia de la base de Tartus en el Mediterráneo. Y lo que comentábamos en este momento, el presidente Barack Obama dijo estar dispuesto a trabajar junto a Rusia e Irán en la búsqueda de una solución al conflicto sirio para combatir al Estado Islámico, mientras que el líder ruso Vladimir Putin propuso cooperar con el régimen sirio. La crisis en Siria ha sido de lejos uno de los temas más espinosos de la 70ª reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene lugar en Estados Unidos. En sus respectivos discursos, Obama y Putin, dos protagonistas claves, dejaron claras las diferencias que tienen en torno al manejo de la guerra civil siria y sobre todo el rol que puede jugar su actual presidente Bashar al-Assad. En primer lugar, la propuesta del líder estadounidense no tiende a puntos medios. Obama dijo estar dispuesto a trabajar junto a Rusia e Irán en la búsqueda de una solución, pero señaló que al-Assad debe dimitir para poner fin al conflicto sirio. Estados Unidos está preparado para trabajar con cualquier nación, incluyendo a Rusia e Irán, para resolver la guerra en Siria. Pero hay que reconocer que después de tanto derramamiento de sangre, no podemos volver al status quo en Siria. El realismo dicta que se requerirá de compromiso de poner fin a los combates, pero también se requerirá de una transición controlada lejos de Assad. Barack Obama recordó que al comienzo del conflicto en Siria, hace más de 4 años, el régimen de al-Assad reaccionó a las protestas pacíficas con represión y asesinando a los manifestantes. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el presidente ruso Vladimir Putin optó por una postura más mediadora. Advirtió que es un enorme error rehusarse a cooperar con al-Assad, por eso ha instado a la creación de una amplia coalición internacional para luchar contra el grupo yihadista que ocupa parte del territorio sirio. Es un enorme error el negarse a cooperar con el gobierno sirio y sus fuerzas armadas que luchan valientemente contra el terrorismo. Debemos reconocer que nadie más que las fuerzas armadas del presidente al-Assad y la milicia kurda están realmente luchando contra el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria. Aunque no mencionó su apoyo al Assad directamente, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, sí hizo un llamado a la cooperación internacional para combatir el terrorismo extremista, porque considera es un fenómeno que va a impedir el desarrollo sostenible de Oriente Medio. Estamos preparados para ayudar a erradicar el terrorismo y para allanar el camino hacia la democracia en la región, tal como hemos ayudado al establecimiento de la democracia en Irak y Afganistán. Estamos preparados para ayudar a lograr la democracia en Siria y Yemen. Horas después y durante su turno, el mandatario francés François Hollande, cuyo gobierno está bombardeando posiciones terroristas en Siria, le dio la razón a su par estadounidense y fue tajante en señalar que no se puede trabajar junto a las víctimas y el verdugo en Siria, descartando así a su homólogo Bashar al-Assad de una solución política al conflicto. Tal y como se ha podido escuchar, para los líderes mundiales es difícil llegar a un acuerdo sobre un tema tan delicado y la polémica tiene para largo rato. Por otro lado, este encuentro de jefes de Estado no solo fue una oportunidad para hablar de temas de interés mundial, sino también para los reencuentros. Obama y Putin, después de 2 años, compartieron un breve pero tenso cara a cara durante el brindis de las Naciones Unidas, un momento que fue bien manejado por el secretario general Ban Ki-moon y que fue compartido por todos los presentes. Bueno, en sus discursos sobre el caso Siria, la tragedia siria, Obama ha dicho que Bashar al-Assad es un tirano, que ha matado niños, mujeres. Putin, al contrario, ha dicho que las naciones deben ayudar al gobierno sirio en esta lucha. O sea, parecen opuestos, pero tú dices que sí ves un canal ya de diálogo. Sí, bueno, de hecho, de paso, lo que dice, por ejemplo, cuando Obama dice que es un tirano, lo es. O sea, su familia, él y su padre han gobernado 40 años el país sin ninguna elección competitiva. Y, por ejemplo que ya mencioné, cuando se habla de las muertes de civiles,
Claro, efectivamente, los grupos insurgentes y, grupos como el Estado Islámico han causado buena parte de esas víctimas civiles. Pero lo que no se dice es que, por ejemplo, 20.000 de las víctimas civiles las causaron bombardeos aéreos durante la guerra civil, o sea, al margen de los bombardeos aéreos de la coalición que lidera Estados Unidos, que a su vez ha causado un número mucho más pequeño de víctimas civiles. Y cuando hablamos de víctimas de bombardeo, solo uno de los bandos tiene aviación, que es el régimen sirio. O sea, esos 20.000 civiles muertos durante la guerra fueron asesinados por bombardeos del gobierno sirio, cosa que prefiere no tocar el presidente Putin. Lo que es cierto, en lo que tiene razón Putin, es que Estados Unidos, Rusia e Irán pueden coincidir en que hay enemigos más peligrosos que el régimen sirio en este momento, y ese enemigo con nombre propio es el Estado Islámico y en menor proporción el Frente al-Nusra. O sea, una de las razones por las que ambos pueden aceptar ahora que Assad sea parte de una negociación hacia un nuevo régimen político es que algunas alternativas al régimen de Assad son aún peores que el propio régimen. Y en eso insiste Putin, ¿no? En el vacío de poder que puede haber si es que sale del gobierno Bashar al-Assad, bueno, y recordando, por ejemplo, directa o indirectamente lo que pasó en Irak con Saddam Hussein. Efectivamente, digamos, vacío de poder es una posibilidad. La otra posibilidad es que gane un bando tipo el Frente al-Nusra, que es un bando muy importante dentro de la insurgencia contra el régimen sirio. Y el Frente al-Nusra, hay que recordarlo, es la rama siria de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda es el perpetrador de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces, efectivamente, incluso para Estados Unidos hay cosas peores que el régimen de al-Assad, como desenlace de una guerra en ese país. Irán y Rusia, además, ya no dicen que el régimen que Assad deba permanecer en el cargo de presidente al final de un proceso de transición. Lo que dicen es que no debe ser una condición para iniciar una negociación que él abandone el cargo, cosa en la que tienen razón por lo que acabo de decir, pero además por el hecho que no lo han podido derrotar militarmente. Y entonces hay que negociar con tus enemigos si no los puedes aniquilar militarmente, que hubiera sido lo que algunos hubieran deseado. Pero además de eso está el hecho de que admiten que como producto de esa negociación el Assad pueda dejar el gobierno, solo que eso lo dejan librado al proceso de negociación. No tienen una posición de antemano sobre cuál debería ser el desenlace de la negociación. Veamos además qué resultado tiene la reunión bilateral entre Vladimir Putin y Barack Obama en Nueva York, además después de 10 años que Putin vuelve también a Naciones Unidas. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, reafirmaron su posición frente a Rusia en la cumbre de Naciones Unidas. Por su parte, Poroshenko calificó de ineficaz al Consejo de Seguridad de la ONU por la crisis interna en su país. Durante su alocución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, expresó que no habrá desarrollo sostenible en su país si antes no hay paz. Esto en referencia a la agresión externa que estaría recibiendo su país por parte de Moscú, lo que estaría dando paso a la aparición de una nueva forma de pobreza. Cada día de guerra en Donbass nos cuesta alrededor de $5 millones que podríamos haber invertido en el desarrollo sostenible de la nación. La crisis de desplazados internos es de 1,5 millones de internos y no solo es el mayor problema para Ucrania, sino para la región. Las palabras de Poroshenko llegan luego de sostener un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel para dialogar sobre los acuerdos de paz de Minsk. Merkel ha sido clara en indicar que Moscú puede ser exonerado de sanciones externas cuando aplique en su totalidad el plan de paz acordado con Kiev. En otro momento, durante su participación en el Foro Iniciativa Global que dirige el expresidente norteamericano Bill Clinton, celebrada en el marco de la Asamblea General, Poroshenko acusó a Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, de bloquear las acciones de la ONU relativas a los conflictos internos en Ucrania como en Siria. Después de la anexión de Crimea y la agresión del este de mi país, queda demostrado que el sistema de seguridad global de la posguerra no está funcionando y que el Consejo de Seguridad Naciones Unidas no está funcionando y no es eficaz.
Las declaraciones de Poroshenko llegan en momentos en que el jefe adjunto del Estado Mayor de las Milicias de la República de Donetsk, Eduard Basurin, acusara al ejército ucraniano de haber realizado decenas de bombardeos en sus territorios. Como se recuerda, los grupos separatistas de Ucrania y el gobierno de Kiev intentan conciliar puntos trazados en los acuerdos de Minsk aprobados el 12 de febrero pasado para poner fin al fuego e iniciar un proceso de negociación directa entre Kiev y los territorios rebeldes de Donbass. Y también el líder de una potencia que ha estado presente en Naciones Unidas en la Asamblea General es Xi Jinping, el presidente de la China. Él ha hablado de la necesidad, de la prioridad, de la paz y la estabilidad. Y también él no está involucrado en estos conflictos en los que han estado discutiendo salidas Rusia y Estados Unidos, como es Siria, y más bien ha anunciado que va a donar para el Fondo de Naciones Unidas. También ha dicho que va a tener un contingente de 8.000 policías para misiones de paz. O sea, es otro tono el que está teniendo Xi Jinping en la ONU. Claro, la actitud de China en el mundo es, la prioridad es el crecimiento y la estabilidad política de China. Crecimiento económico y estabilidad política. Todo lo demás es secundario respecto a ese objetivo. Y además no queremos ser percibidos como una amenaza. El crecimiento económico y de poderío militar de China no debe ser percibido como una amenaza. Esos son los dos puntales. El problema, sin embargo, es cuando se trata ya de los diferentes limítrofes de China. O del mar, en lo que está construyendo infraestructura militar. Claro, que ahí la actitud del gobierno chino no es la que hemos oído ahora en el discurso. Y otra cosa que también ha habido coincidencia entre líderes importantes de potencias hacia Estados Unidos, China y por supuesto un líder espiritual como es el Papa Francisco, ha sido en la lucha contra el cambio climático. Y en eso Xi Jinping también ha escuchado a su población, porque es un reclamo de la ciudadanía china, algo indispensable, aire limpio, aire para respirar. Bueno, pero es que se ha podido medir cuántos años menos de expectativa de vida tiene el chino promedio producto de la contaminación del aire en alguna de sus principales ciudades. O sea, el cambio climático mata literalmente. Sí, y lo sienten. Yo en Shanghái he salido a caminar una mañana y una visita y me dijeron pónganse mascarilla porque si no, no debe salir. O sea, es algo de todos los días y salen indicadores de cuántos grados de contaminación hay, ¿no? Entonces, bueno, pero es un importante compromiso con miras también a la COP21 en París. Vamos a otro tema. El gobierno boliviano inició una campaña para el referéndum sobre la reelección de Evo Morales. El Parlamento aprobó la ley que plantea reformar la Constitución para permitir un mandato y 2 reelecciones consecutivas.